Perfecto, le dije a mi nuera, Daniela, cuando anunció, con esa voz melosa que tanto me irritaba, que 25 miembros de su familia vendrían a pasar la Navidad en mi casa. Pues yo me voy de vacaciones. Ustedes pueden cocinar y limpiar. No soy la sirvienta de nadie. Su rostro se puso blanco, como si hubiera visto un fantasma. Pero lo que ella no sabía era que la verdadera sorpresa apenas comenzaba. Me llamo Patricia, tengo 66 años, y durante los últimos 5 años he sido tratada como la empleada doméstica en mi propio hogar. Todo empezó cuando mi hijo Mauricio se casó con esa mujer. Desde el primer día, Daniela decidió que yo era su servidumbre personal. Patricia, tráeme café. Patricia, limpia esto. Patricia, cocina para mis invitados. Y yo, como una tonta, siempre obedecía. Pensaba que así podía mantener unida a la familia, pero había llegado a mi límite. Aquel martes de diciembre, Daniela entró en mi cocina como siempre sin tocar la puerta, con esa sonrisa falsa que me revolvía el estómago. Llevaba un vestido rojo carísimo, sin duda pagado con el dinero de mi hijo. Sus tacones repiqueteaban sobre mis baldosas de cerámica como martillos sobre mi paciencia. Patricia, dijo con ese tono condescendiente que reservaba solo para mí, tengo una noticia maravillosa. Toda mi familia vendrá a pasar la Navidad aquí. Son solo 25 personas. Solo 25 personas. Como si fuera poca cosa. Como si yo fuera una máquina programada para cocinar y limpiar. Vi el brillo de malicia en sus ojos mientras seguía con su plan maestro. Se sentó en mi silla de cocina, cruzó las piernas y empezó a enumerar nombres como si leyera una lista del supermercado. Ya hablé con mi hermana Valeria, con mi prima Evelyn, con mi cuñado Marco, con mi tío Alejandro. Todos vienen. Mis sobrinos, los hijos de Valeria también. Va a ser una Navidad perfecta. Hizo una pausa dramática, esperando mi típica reacción de pánico. Por supuesto, tú te encargarás de todo. La comida, la limpieza, servir las mesas. Sus palabras me cayeron como bofetadas. Recordé todas las veces que preparé cenas para sus amigas mientras ella se llevaba el crédito. Las veces que limpié su desastre después de sus fiestas, mientras dormía hasta el mediodía. Las veces que fui invisible en mi propia casa. Necesitaremos al menos 3 pavos, siguió diciendo, ignorando mi silencio. ¿Y ese pastel de chocolate que haces? Ah, y tendrás que decorar toda la casa. Quiero que se vea perfecta para las fotos de Instagram, esperó mi habitual. Sí, Daniela. Pero esta vez fue distinto. Algo dentro de mí se rompió para siempre. La miré directo a los ojos, con una calma que me sorprendió. Perfecto, repetí, observando cómo su sonrisa empezaba a desmoronarse. Será una Navidad perfecta para ustedes, porque yo no. Estaré aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. Su boca se entreabrió, pero no logró emitir palabra alguna. El repique de sus tacones cesó de golpe. ¿Cómo que no vas a estar aquí? Logró articular al fin, con la voz temblorosa. Se enderezó en la silla, su postura perfecta comenzando a resquebrajarse. Exactamente lo que escuchaste. Me voy de vacaciones. Ustedes pueden cocinar, limpiar y servirse solitos. No soy su empleada. Vi cómo el color se le iba del rostro. Le temblaban las manos. La taza de café que sostenía tintineó contra el platito. Por primera vez en 5 años, Daniela se quedó sin palabras. Pero Patricia, ya le dije a todos que vinieran. Todo está planeado. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi casa. Esas 4 palabras cayeron como una bomba en la cocina. La mandíbula de Daniela se abrió. Su cara pasó del asombro a la que era indignación. Se levantó de golpe, los tacones resonando otra vez, pero esta vez con desesperación. Esto es ridículo. Mauricio no va a permitir esto. Mauricio puede opinar lo que quiera, respondí sin titubear, pero la decisión ya está tomada. Por primera vez, yo tenía el control. Pero lo que Daniela no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi decisión no había sido impulsiva. La había planeado durante meses. Y tenía mis razones, razones que pronto los dejarían sin palabras. El rostro de Daniela cambió del asombro a la furia en cuestión de segundos.
Se le enrojecieron las mejillas y sus ojos se afilaron como los de una serpiente a punto de atacar. Avanzó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, como siempre hacía cuando intentaba intimidarme. «¿Sabes qué, Patricia?», escupió. «Siempre supe que eras egoísta, pero esto ya es el colmo». Su voz se volvió venenosa, cada palabra cargada de desprecio. «Mi familia viene desde lejos, algunos incluso desde fuera del país, y vas a arruinar su Navidad por un capricho». ¿Un capricho? 5 años de maltrato, humillación y abuso emocional, ¿y lo llamaba un capricho? Sentí cómo la rabia subía por mi pecho, pero me mantuve serena. Después de tanto tiempo siendo su víctima, había aprendido a dominar mis emociones. «Ese no es mi problema», contesté con una calma que la desconcertó aún más. «Debiste consultarme antes de invitar a 25 personas a mi casa». «A nuestra casa», chilló, perdiendo por completo la compostura. «Mauricio es tu hijo. Esta casa será nuestra algún día». Ahí estaba, la verdad que siempre había flotado en el aire, pero nadie se atrevía a decir. Daniela nunca me vio como familia. Me veía como un obstáculo temporal antes de heredar todo lo que yo había construido con años de trabajo y sacrificio. «Interesante perspectiva», murmuré, observando cómo sus pupilas se dilataban de pánico al darse cuenta de lo que acababa de revelar. «Muy interesante». En ese momento escuché las llaves en la puerta principal. Mauricio había llegado del trabajo. Daniela corrió hacia él como una niña que va a acusarse con su padre, sus tacones resonando con desesperación. «Mauricio, Mauricio, tu mamá se volvió loca. Dice que no va a ayudar con la Navidad, que se va de vacaciones y nos va a dejar solos con toda mi familia». Escuché sus voces apagadas desde la sala. Daniela hablaba atropelladamente, con ese tono agudo y dramático suyo. Mauricio murmuraba respuestas que no alcancé a entender. Después de unos minutos, oí sus pasos acercarse a la cocina. Mi hijo apareció en el marco de la puerta, el traje arrugado tras un largo día en la oficina, el rostro cansado, pero molesto. Detrás de él, Daniela lo seguía como una sombra, con los brazos cruzados y una expresión triunfante. Claramente esperaba que él me pusiera en mi lugar. «Mamá», empezó Mauricio, con ese tono paternalista que había adoptado desde que se casó. «Daniela me contó tu decisión. ¿No crees que estás siendo un poco dramática?» ¿Dramática? Mi propio hijo, llamándome dramática por negarme a ser la sirvienta de su esposa. Sentí algo frío y duro asentarse en mi estómago. Algo que había crecido durante meses se cristalizó en ese momento. «No, Mauricio, no estoy siendo dramática, estoy siendo clara. Pero mamá, es Navidad, es tiempo de familia. Daniela ya invitó a todos, no podemos cancelar ahora». «Yo no dije que cancelaran», respondí. «Dije que yo no estaré aquí». Daniela dio un paso adelante, colocándose entre nosotros como una barrera humana. «¿Lo ves? Está completamente fuera de sí. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué les voy a decir?» «Diles la verdad», contesté con serenidad. «Que asumiste que sería tu empleada sin consultarme y que estabas equivocada». Mauricio suspiró hondo, pasándose la mano por el cabello como hacía cuando estaba frustrado. «Mamá, sé razonable. Sabes que Daniela no puede cocinar para 25 personas sola». «¿Y por qué no?», repliqué. «Yo he cocinado para sus fiestas durante años. Ya es hora de que aprenda». «Pero yo trabajo», protestó Daniela. «No puedo pedir días libres para cocinar. Mi carrera es importante». Su carrera. Un puesto de medio tiempo en una boutique, seguramente conseguido gracias a las conexiones de Mauricio. Pero claro, su carrera era más importante que mi tiempo, mi energía, mi dignidad. «Entonces contraten un servicio de banquete», sugerí con una sonrisa dulce. «Hay excelentes opciones en la ciudad». «Eso cuesta una fortuna», exclamó Mauricio. «¿Por qué gastar miles de pesos cuando tú puedes?». Se detuvo de golpe, dándose cuenta de lo que iba a decir. «Cuando yo puedo hacerlo gratis», completé por él. «Como siempre. Como la empleada que creen que soy». El silencio se extendió entre nosotros como una grieta que se ensanchaba. Daniela y Mauricio se miraron nerviosos, buscando la forma de manipularme para que cediera. «Mira», mamá, dijo finalmente Mauricio, adoptando un tono más suave. «Sé que has estado un poco sensible últimamente. Tal vez estás pasando por
Algunos cambios hormonales. ¿Cambios hormonales? ¿En serio? ¿Reducirme a una mujer histérica por la menopausia? La furia que contenía comenzó a hervir bajo la superficie, pero logré mantener la voz firme. No hay nada hormonal en esto, Mauricio. Se trata de algo muy claro: respeto. Y durante 5 años, ni tú ni tu esposa me lo han mostrado. Eso no es verdad, interrumpió Daniela. Siempre te hemos tratado bien. Eres parte de la familia. Sí, respondí. La parte de la familia que sirve, limpia y cocina mientras ustedes se divierten. La parte de la familia que nunca es consultada, pero siempre debe obedecer. Mauricio se acercó y puso una mano sobre mi hombro, como hacía de niño cuando quería algo, pero ya no era el dulce niño que crié. Era un hombre que, en cada conflicto de los últimos 5 años, había elegido a su esposa por encima de su madre. Está bien, mamá, dijo Mauricio, intentando sonar tranquilo. Entiendo que estás molesta, pero piénsalo bien. Es solo una semana después de Navidad. Luego todo volverá a la normalidad. ¿Normalidad? Su normalidad era aquella donde yo era invisible, excepto cuando me necesitaban, donde mis sentimientos no importaban mientras su vida siguiera siendo cómoda, donde mi casa había dejado de ser mi refugio para convertirse en su hotel particular. No, Mauricio, respondí con firmeza. Las cosas no van a volver a la normalidad, porque mañana me voy. Ambos se quedaron helados. Daniela fue la primera en reaccionar, con la voz un tono más agudo de lo habitual. ¿Mañana? ¿Mañana? Así es, confirmé, saboreando el pánico que empezaba a reflejarse en sus ojos. Ya tengo todo arreglado. Lo que ellos no sabían era que realmente sí lo tenía todo planeado, aunque no de la forma que imaginaban. «Esto es una locura», gritó Daniela, caminando de un lado a otro por mi cocina como un animal enjaulado. «No puedes irte mañana». «Es imposible. Mi familia llega en 3 días». «Bueno», respondí con serenidad, mientras lavaba mi taza de café con movimientos lentos y calculados. «Debiste pensarlo antes de dar por hecho que yo sería tu empleada». Cada gesto mío estaba medido para demostrarle que sus dramatismos no me afectaban. Mauricio solo se movía de un pie al otro, nervioso, claramente dividido entre apoyar a su esposa histérica o intentar razonar conmigo. Sus ojos iban de una a otra, como si presenciara un partido de tenis. «Mamá, por favor», murmuró al fin, «al menos dinos a dónde vas. ¿Cuándo vas a volver?» «Voy a visitar a mi hermana a Cancún», mentí con naturalidad. «Regresaré después de Año Nuevo». La mentira salió tan fácil de mis labios que hasta a mí me sorprendió. Pero era necesaria. No podían conocer mis verdaderos planes. Todavía. «¿Después de Año Nuevo?», repitió Daniela, casi atragantándose con sus propias palabras. «¿Y qué vamos a hacer mientras tanto?» «Ya le dije a todos que vinieran. Mi tío Alejandro ya compró sus boletos desde Miami. Valeria canceló sus planes. Marco pidió días libres del trabajo. Esos son sus problemas. No los míos», respondí. Vi cómo la desesperación comenzaba a reemplazar la rabia en el rostro de Daniela. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban mientras se aferraba a la encimera de mármol, los nudillos blancos de la presión. Patricia dijo de pronto con una voz dulce, empalagosa, llena de falsa ternura: «Tú sabes que siempre te he considerado como una segunda madre. Eres tan importante para mí, para nosotros. No puedes abandonarnos así». Ahí estaba, el cambio de táctica, de la furia a la manipulación emocional. Ya había visto esa función muchas veces, pero ya no surtía efecto. «Si de verdad me consideraras una madre, no me tratarías como una sirvienta», respondí sin perder la calma. «Pero yo no te trato como una sirvienta», balbuceó. Solo pensé que te gustaba cocinar para la familia, que te gustaba sentirte útil». Útil. Esa palabra me atravesó como una daga. Durante 5 años, había creído que ser útil era la forma de mantener la paz, de asegurar mi lugar en la vida de mi hijo. Pero ahora entendía que ser útil solo me había convertido en una sombra dentro de mi propio hogar. «¿Sabes qué, Daniela?», le dije mirándola a los ojos. «Tienes razón. Me gusta sentirme útil. Por eso, esta vez voy a ser útil para mí misma por primera vez en años». Mauricio volvió a intervenir,
la frustración marcada en cada línea de su rostro. Mamá, esto no es justo. Sabes que no tenemos dinero para contratar un servicio de banquete para 25 personas. El depósito del nuevo departamento nos dejó sin ahorros. ¿Nuevo departamento? Era la primera vez que escuchaba algo sobre eso. Entrecerré los ojos, procesando la información. ¿Desde cuándo planean mudarse? Pregunté con una voz que destilaba curiosidad peligrosa. ¿Y por qué no me habían dicho nada? Daniela y Mauricio se miraron. Culpables. Esa mirada que se comparte cuando uno ha revelado un secreto antes de tiempo. Bueno, empezó Mauricio, bajando la vista hacia sus zapatos. Íbamos a decírtelo después de las fiestas. Encontramos un departamento increíble en el centro. 3 recámaras, vista al mar, gimnasio en el edificio. Suena caro, observé, fingiendo neutralidad mientras mi mente corría a toda velocidad. Sí, pero vale la pena. La inversión. Y no te preocupes, no nos mudamos lejos, apenas a media hora de aquí. Media hora. Lo suficientemente cerca para seguir usando mi casa como su restaurante personal, pero lo bastante lejos para tener su privacidad. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo piensan pagarlo?, pregunté, aunque en el fondo ya tenía una sospecha muy clara sobre la respuesta. El rostro de Daniela se iluminó de pronto, como si hubiera encontrado la solución perfecta a todos sus problemas. Por eso es tan importante que tengamos una Navidad perfecta, dijo con un brillo calculado en los ojos. Mi tío Alejandro es muy generoso cuando se impresiona, y mi cuñado Marco tiene contactos en bienes raíces. Si todo sale bien, podrían ayudar a Mauricio con su negocio. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de la gran celebración navideña. No se trataba de familia ni de tradición. Se trataba de dinero, de impresionar a los parientes ricos para conseguir favores económicos. Y yo era la pieza clave en su plan de manipulación. Ya veo, murmuré, dejando que el silencio pesara mientras ambos esperaban mi reacción. Entonces, ¿necesitan que su Navidad sea perfecta para impresionar a la familia adinerada? Exactamente, exclamó Daniela, aliviada de que por fin entendiera la gravedad del asunto. Sabía que lo comprenderías. Eres tan inteligente, Patricia. Siempre sabes lo correcto que hay que hacer. Lo correcto. Durante 5 años, lo correcto había significado sacrificar mi comodidad, mi tiempo, mi dignidad, para que sus vidas fueran más fáciles. Pero ahora tenía una visión completamente diferente de lo que realmente era lo correcto. Tienes razón, Daniela. Sé perfectamente lo que hay que hacer. Por eso, mi decisión sigue en pie. Mañana me voy. La esperanza se borró de sus rostros como agua derramada. Daniela comenzó a respirar agitadamente, al borde de un ataque de pánico. No, puedes hacer esto. No puedes arruinar nuestro futuro por un berrinche. No es un berrinche, le respondí con voz serena. Es una decisión bien pensada. ¿Y qué pensará mi familia cuando llegue y no haya nadie para recibirlos? ¿Qué pensarán cuando vean que no hay comida preparada? Pensarán que su sobrina los invitó sin tener la capacidad de ser anfitriona, dije, y tendrán toda la razón. Mauricio se acercó, su desesperación ahora palpable. Mamá, por favor, si de verdad necesitas unas vacaciones, podemos posponerlas. Después de Año Nuevo, puedes irte a donde quieras, por el tiempo que quieras. Nosotros pagamos el viaje, el hotel, todo. Pagarían mi viaje. ¿Con qué dinero? Si hacía un momento habían dicho que el depósito del nuevo departamento los había dejado sin ahorros, no importaba. Su oferta llegaba 5 años demasiado tarde. La oferta es tentadora, Mauricio, dije despacio, pero mi decisión está tomada. Esto es chantaje emocional, gritó Daniela, dejando caer por completo su máscara de dulzura. Estás usando nuestra situación para manipularnos. Chantaje emocional. Las palabras flotaron en el aire como una confesión involuntaria, porque si negarme a ser su empleada gratuita era chantaje, ¿qué habían estado haciendo ellos durante 5 años? ¿Sabes qué es chantaje emocional, Daniela?, pregunté con calma helada. Es hacerme sentir culpable cada vez que no quiero cocinar para tus amigas. Es decirme que una buena suegra siempre pone a la familia primero cuando me niego a limpiar después de sus fiestas. Es asumir que mis planes no importan solo porque estoy jubilada y no tengo nada mejor que hacer. Cada palabra salía como una bala certera,
Los vi encogerse ligeramente con cada frase, porque sabían que era verdad. Todo era verdad. Eso no es lo mismo, balbuceó Daniela, con la voz ya sin fuerza. Tienes razón, asentí. No es lo mismo, porque lo que ustedes han hecho es mucho peor. Han dado por sentada mi generosidad durante años. La cocina cayó en un silencio tenso. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador y la respiración entrecortada de Daniela. Pero lo que escuchaba con más claridad era el sonido de mi libertad acercándose. Porque mañana todo cambiaría, y ellos no tenían idea de cuánto. Esa noche, mientras Daniela y Mauricio seguían discutiendo en la sala en susurros desesperados, me encerré en mi habitación y encendí mi laptop. Era hora de poner en marcha la segunda fase de mi plan. Un plan que había estado gestándose durante meses, desde que descubrí algo que cambió por completo mi percepción de mi querida nuera. 3 meses antes, mientras ingenuamente limpiaba la oficina de Mauricio, encontré una carpeta olvidada entre sus papeles. Estados de cuenta, correos impresos, documentos legales. Al principio, creí que eran papeles de trabajo, pero algo llamó mi atención. El nombre de Daniela aparecía una y otra vez en transacciones que no entendía. Esa noche, cuando se fueron a dormir, regresé a la oficina y revisé todo meticulosamente. Lo que encontré me heló la sangre. Daniela había estado gastando dinero que no tenían. Mucho dinero. Tarjetas de crédito a nombre de Mauricio sin que él lo supiera. Préstamos personales usando mi casa como garantía y compras compulsivas en tiendas de lujo que sumaban más de 900,000 pesos. Pero eso no era todo. También encontré correos donde Daniela hablaba con sus amigas sobre cómo manipular a Mauricio para que no descubriera sus gastos, cómo mantenerlo distraído mientras ella seguía comprando, y lo más escalofriante, una conversación en la que planeaba convencerlo de vender la casa para invertir en su futuro juntos. Mi casa, la casa donde había vivido durante 30 años, la que pagué con mi trabajo, mis ahorros y mis sacrificios. Daniela quería que Mauricio vendiera mi casa para pagar sus deudas por su obsesión con las compras. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, procesando la traición, la manipulación, la mentira. Pero junto con la devastación nació algo más, una determinación fría y calculada para protegerme. Al día siguiente, comencé mi propia investigación silenciosa. Contraté a un detective privado, un hombre discreto recomendado por mi abogado hace años. Le pedí que rastreara todas las actividades financieras de Daniela, y lo que descubrimos fue incluso peor de lo que imaginé. No solo era una compradora compulsiva, también había estado mintiendo sobre su trabajo. Su importante carrera en la boutique era de medio tiempo, y apenas ganaba el salario mínimo, pero le hacía creer a Mauricio que ganaba 3 veces más. ¿De dónde salía el dinero extra para sus gastos personales? De las tarjetas secretas de crédito, por supuesto. Y había más. Daniela les decía a sus familiares que éramos mucho más ricos de lo que realmente éramos. Les había contado que Mauricio tenía un negocio próspero, que yo tenía una fortuna considerable, que nuestra casa valía el doble de su precio real. Todo era mentira. Mentiras para mantener su imagen de mujer exitosa y bien casada. Esa noche, mientras miraba la pantalla de mi laptop en la quietud de mi habitación, sonreí por primera vez en meses, porque yo ya había tomado medidas que ellos ni siquiera podían imaginar. Primero, había movido todos mis ahorros a una nueva cuenta en otro banco, una cuenta que Mauricio no conocía y a la que jamás tendría acceso. Luego, consulté con mi abogado cómo proteger la escritura de la casa. Resultó que existían formas legales muy efectivas para asegurarme de que nadie pudiera obligarme a venderla. Pero mi jugada maestra había sido contactar directamente a la Primerico, familia de Daniela. No a todos, solo a los que realmente importaban. Su tío Alejandro, el empresario exitoso que vivía en Miami. Su cuñado Marco, el agente inmobiliario que supuestamente los iba a ayudar. Y su hermana Valeria, que trabajaba en finanzas y tenía una reputación impecable. Les envié unos correos muy educados, presentándome como la suegra preocupada. Les dije que me inquietaba la delicada situación financiera de la joven pareja y que quería pedirles consejo para ayudarlos. Por supuesto, accidentalmente,
Adjunté algunos de los estados de cuenta más alarmantes que había encontrado. Las respuestas fueron inmediatas. Alejandro estaba furioso al descubrir que lo habían engañado sobre la verdadera situación de Daniela. Marco canceló de inmediato cualquier plan de ayuda financiera, y Valeria, enfurecida, amenazó con venir personalmente a poner en orden la vida de su hermana menor. Pero lo mejor de todo era que ninguno de ellos le había dicho aún nada a Daniela. Esperaban la reunión navideña para confrontarla cara a cara. Una reunión que ahora no tendría la anfitriona que esperaban, ni la comida prometida, ni el ambiente festivo que Daniela había pintado con sus mentiras. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Alejandro. Señora Patricia, después de revisar los documentos que nos envió, mi familia y yo hemos decidido llegar un día antes de lo planeado. Queremos hablar con Daniela sobre algunos asuntos importantes antes de la celebración. ¿Sería posible que nos reciba la mañana del día 23? ¿La mañana del 23? Justo cuando estaría empacando mis maletas para mi supuesto viaje a Cancún. ¡Qué coincidencia tan perfecta! Respondí enseguida. Por supuesto, Alejandro. Será un placer recibirlos. Sin embargo, debo informarle que ese mismo día salgo de viaje, así que Daniela y Mauricio serán sus anfitriones. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Justo lo que necesitamos. Cerré la laptop y me recosté en la cama, sonriendo en la oscuridad. Durante 5 años había sido la víctima silenciosa, la suegra sumisa, la empleada gratuita. Pero todo ese tiempo había estado observando, aprendiendo, entendiendo cómo funcionaban realmente mis familiares. Daniela creía que era tan lista, tan manipuladora, tan astuta, pero había subestimado gravemente a la mujer mayor que limpiaba sus desastres. Había supuesto que mi edad y mi aparente docilidad significaban debilidad. A la mañana siguiente, mientras ella todavía dormía, yo estaría haciendo mis maletas. No para Cancún, como les había dicho. Mi verdadero destino era un hotel de lujo a 1 hora de distancia, donde había reservado una suite con vista al mar para las siguientes 2 semanas. Desde ahí tendría un asiento de primera fila para ver derrumbarse el pequeño reino de mentiras que Daniela había construido. Vería a su familia, descubrir sus engaños. Vería a Mauricio abrir por fin los ojos ante la mujer con la que se había casado. Vería cómo su mundo perfectamente manipulado se desmoronaba, pieza por pieza. Y lo mejor de todo, yo no tendría que mover un solo dedo. Daniela había cavado su propia tumba con años de mentiras y engaños. Yo solo le había quitado la pala de las manos y le había mostrado a su familia dónde mirar. Afuera, escuché que la discusión en la sala finalmente había terminado. Pasos en las escaleras, puertas que se cerraban, el silencio tenso de una casa llena de conflictos no resueltos. Pero esa noche dormí profundamente. Por primera vez en 5 años, dormí con la sonrisa de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega. A las 6 de la mañana, mi despertador sonó como un himno de libertad. Me levanté con una energía que no había sentido en años. Me duché con calma y comencé a empacar mis maletas. Cada prenda que doblaba era un paso más hacia mi independencia. Cada objeto que guardaba era una declaración silenciosa. Ya no era la empleada de nadie. Daniela y Mauricio aún dormían. Podía escuchar su respiración profunda desde el pasillo mientras bajaba las escaleras con mis maletas. Había preparado una nota que dejé sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de repuesto. Breve pero precisa. He decidido salir antes para mi viaje. La casa queda en sus manos. Disfruten su perfecta Navidad. Patricia. Lo que la nota no mencionaba era que había hecho algunos preparativos adicionales antes de irme, como vaciar por completo la despensa y el refrigerador. Después de todo, si iban a recibir a 25 personas, debían aprender a hacerse responsables de comprar la comida. También había guardado bajo llave toda mi vajilla fina, mis manteles elegantes y mis adornos navideños en mi habitación. Si querían impresionar a la familia rica, tendrían que conseguir sus propios suministros. Pero mi toque final fue cancelar el servicio de limpieza, que venía 2 veces por semana. Un servicio que yo pagaba, pero por el cual Daniela siempre se llevaba el crédito de tener una casa impecable. A partir de hoy, por fin sabría lo que significa mantener una casa limpia por sí misma.
El taxi llegó puntual, a las 7 en punto de la mañana. Mientras el chofer cargaba mis maletas, miré por última vez la casa donde había vivido 3 décadas. Una casa que había sido mi refugio, luego mi prisión, y que ahora volvería a ser mi fortaleza, porque aunque me iba temporalmente, seguía siendo mi casa, y tenía toda la intención de recuperarla por completo. El hotel donde me registré era exactamente lo que había soñado durante mis años de servidumbre forzada. Una suite amplia con vista al mar, servicio a la habitación las 24 horas, y lo más importante, silencio absoluto. Nadie gritándome desde la cocina, nadie esperando que apareciera con café recién hecho, nadie asumiendo que mi tiempo no tenía valor. A las 10:47 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Mauricio, por supuesto. «Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota, pero ¿por qué te fuiste tan temprano?» Su voz sonaba confundida, aún medio dormida. Seguramente acababa de descubrir la despensa vacía y que no había nadie para prepararle su desayuno de fin de semana. «Buenos días». Mauricio, respondí con serenidad. Decidí que no tenía sentido alargar lo inevitable. Tienen mucho que hacer para prepararse, y yo necesito descansar. Pero mamá, esto es tan repentino. Daniela está bastante alterada. Alterada. Qué forma tan diplomática de decir que estaba teniendo un ataque de pánico al darse cuenta de que tendría que hacerse cargo de su propia vida. Estoy segura de que lo resolverá perfectamente, le dije. Al fin y al cabo, es una mujer muy capaz. Hubo una pausa larga. Escuché voces al fondo. Daniela hablaba rápido, en un tono histérico. «¿Podrías al menos decirnos dónde estás, por si ocurre una emergencia?» «Estoy bien». Y en un lugar seguro, contesté. «Eso es todo lo que necesitan saber. Mamá, por favor. Sé que estás enojada, pero esto es extremo. La familia de Daniela llega en 2 días, y no sabemos cómo...» Mauricio, lo interrumpí, con voz firme. «Tienes 32 años. Daniela tiene 29. Son adultos completamente funcionales. Estoy segura de que pueden resolver sus propios problemas sin depender de una mujer de 66. Otra pausa. Esta vez más larga. «Está bien». Suspiró. «Al fin. Pero prométeme que estarás bien. ¿Y cuándo vas a volver?» «Volveré cuando esté lista. Disfruten su Navidad». Colgué antes de que pudiera insistir. De inmediato puse el teléfono en modo silencio. Sabía que las siguientes horas serían una avalancha de llamadas y mensajes desesperados. Pero había esperado 5 años por este momento de paz y no iba a permitir que me lo arruinaran. Pedí langosta termidor al servicio de habitación, algo que jamás me habría cocinado en casa, porque a los ojos de Daniela habría parecido demasiado extravagante según sus normas de austeridad. Comí despacio, saboreando cada bocado, mientras mi teléfono parpadeaba con notificaciones silenciadas. Lo mejor estaba por venir, porque a la mañana siguiente, tal como lo había calculado, la familia de Daniela comenzaría a llegar, y no encontrarían la Navidad perfecta que ella les había prometido. Encontrarían la realidad cruda de quién era en verdad la mujer que llevaba años viviendo entre mentiras. A las 3 de la tarde, finalmente revisé mis mensajes. Había 17 llamadas perdidas de Mauricio, 31 de Daniela, y una avalancha de mensajes que iban desde la confusión hasta la súplica, y finalmente, la rabia. Pero el mensaje que realmente me interesaba había llegado al mediodía, y provenía de Alejandro. «Señora Patricia, mi familia y yo llegaremos mañana a las 8 de la mañana. Como acordamos, esperamos conocerla personalmente y tener esa importante conversación con Daniela. Gracias por su hospitalidad». Hospitalidad. Si él supiera que, para las 8 de la mañana, la única hospitalidad que encontrarían sería a Daniela tratando de explicar por qué la casa estaba vacía, por qué no había comida, y por qué la generosa suegra, de la que tanto había presumido, había desaparecido misteriosamente. Le respondí de inmediato. «Lamento informarle que tuve que adelantar mi viaje por compromisos familiares inesperados. Daniela y Mauricio estarán encantados de recibirlos. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar». Su respuesta fue casi instantánea. «Entiendo perfectamente. De hecho, puede que sea lo mejor. Algunas conversaciones es mejor tenerlas en privado». Privado.
Exactamente lo que necesitaban. Una conversación privada entre una mujer que había mentido durante años y una familia que por fin conocía la verdad sobre sus engaños financieros. Esa tarde, mientras disfrutaba de un masaje en el spa del hotel, me permití imaginar la escena que se desarrollaría a la mañana siguiente. Daniela y Mauricio, despertando en pánico, corriendo al supermercado a último minuto, intentando desesperadamente crear la ilusión de hospitalidad que habían prometido. Y luego, a las 8 en punto, el sonido del timbre anunciando la llegada de la familia que venía a cobrar cuentas pendientes. No pude evitar sonreír mientras la masajista deshacía los nudos de tensión que habían vivido en mis hombros durante 5 años. Nudos que por fin empezaban a soltarse, uno a uno. Igual que las mentiras de Daniela. La mañana del 23 amaneció con un cielo despejado y mi teléfono explotó con llamadas. La primera fue de Mauricio, a las 6:30 de la mañana. No contesté. Mientras desayunaba tranquilamente unos huevos benedictinos con salmón ahumado en la terraza de mi suite, decidí escuchar los mensajes de voz. El primero era de Mauricio. Mamá, por favor contesta. Daniela está histérica. No sabemos qué preparar de desayuno para 25 personas. El supermercado no abre hasta las 8 y la familia llega exactamente a esa hora. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, llámanos. El segundo era de Daniela, con la voz completamente rota. Patricia, sé que estás enojada conmigo, y lo entiendo, pero por favor, no me hagas quedar mal frente a mi familia. Viajaron desde muy lejos. Mi tío Alejandro vino desde Miami. Valeria canceló planes importantes. No sé cocinar para tanta gente. Ni siquiera sé por dónde empezar. Te prometo que hablaremos después y arreglaremos todo. Pero ahora, por favor, necesito tu ayuda. El tercer mensaje fue aún mejor. Daniela nuevamente llorando. Patricia, acabo de revisar la despensa y el refrigerador. Están vacíos. ¿Por qué no hay nada? ¿Cómo se supone que voy a alimentar a mi familia? ¿Dónde está la vajilla buena? ¿Dónde los manteles de Navidad? Por favor, al menos dime dónde guardaste todo. Solo eso, por favor. Ah, sí. La dulce revelación de que mantener un hogar requiere planeación, esfuerzo y dinero real. La comprensión tardía de que la comida no aparece por arte de magia en los refrigeradores, que las mesas no se preparan solas, que las decoraciones no se instalan por milagro. Pero el mensaje que realmente estaba esperando llegó a las 7:15 de la mañana. Era una voz que no reconocí al principio, pero que hablaba con autoridad. Señora Patricia, le habla Alejandro, el tío de Daniela. Llegamos al aeropuerto temprano y decidimos ir directo a tu casa. Esperamos estar ahí en 15 minutos. Tengo muchas ganas de conocerla y de tener esa conversación que hemos planeado. Perfecto. Llegarían justo en el momento álgido del pánico de Daniela y Mauricio. A las 8:20 sonó mi teléfono. Esta vez contesté. Mamá. La voz de Mauricio temblaba, al borde del colapso nervioso. ¿Puedes hablar? Buenos días, Mauricio. Claro que puedo hablar. ¿Cómo va tu mañana? Mamá, por favor, no hagas esto. La familia de Daniela acaba de llegar y no tenemos nada que ofrecerles. Literalmente nada. Daniela está llorando en el baño y no sé qué hacer. ¿Les explicaste la situación? ¿Qué situación? ¿Cómo les explico que mi madre decidió irse de vacaciones justo cuando más la necesitábamos? Cortó él, enojado y desesperado. Cuando nos necesitaban a nosotros. No cuando yo necesitaba respeto, comprensión o un simple gracias por 5 años de servicio. Solo cuando me necesitaban. Diles la verdad, Mauricio, respondí. Diles que durante 5 años diste por sentado que yo sería tu empleada doméstica no remunerada y que por fin decidí que merezco unas vacaciones. Hubo una pausa. Oía voces al fondo, una mezcla de pánico y confusión. Alguien hablaba con severidad, probablemente Alejandro, preguntando dónde estaba la anfitriona. ¿Al menos nos puedes decir dónde comprabas la comida? ¿Qué usabas para ocasiones especiales? ¿Cualquier cosa que nos ayude?, pidió Mauricio. Mauricio, yo no compraba las cosas de un día para otro, contesté con calma. Planificaba con semanas de anticipación. Investigaba recetas, hacía listas detalladas, comparaba precios y dedicaba días enteros a la preparación.
No era magia, era trabajo, mucho trabajo. El silencio del otro lado me dijo que por fin empezaba a comprender la magnitud de lo que había ignorado durante años. Mira, continuó, con la voz más baja. Sé que hemos sido desconsiderados, pero ahora necesito soluciones prácticas. ¿Qué hago con 25 personas hambrientas en mi sala? Pide comida para llevar, llama a restaurantes, ve al supermercado, haz lo que hacen los adultos responsables cuando tienen invitados, dije. Pero es temporada navideña. Todo está cerrado o saturado. Los restaurantes no tienen disponibilidad. Se excusó. Entonces quizá deberías haber pensado en eso antes de invitar a 25 personas sin consultar a la persona que esperabas que hiciera todo el trabajo. Escuché una nueva voz al fondo, de tono severo. Alejandro claramente exigía explicaciones. Mamá, el tío de Daniela quiere hablar contigo. Dice que necesita entender qué está pasando. Con gusto hablaría con él, respondí, pero estoy de vacaciones. Dile que Daniela puede explicarlo perfectamente. Después de todo, ella organizó esta reunión. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. Está muy confundido y un poco molesto. Creo que nos puede ayudar a resolver esto. Volvió a suplicar Mauricio. Siempre era ayudarnos. Nunca se trató de lo que yo necesitaba, merecía o de cómo me habían hecho sentir durante años. Mauricio, escúchame con atención. Durante 5 años, cada vez que necesitaron algo, yo estuve allí. Cada vez que Daniela quiso impresionar a alguien, yo hice el trabajo. Cada vez que tuvieron problemas, yo fui la solución. Hoy, por primera vez en medio decenio, ustedes tendrán que resolver sus propios problemas, y eso no es mi responsabilidad. Pero es mi familia, gritó él al final, perdiendo la compostura. En ese momento escuché la voz clara de Alejandro al fondo. Joven, necesito entender qué tipo de reunión familiar organizas. ¿Dónde está la mujer de la casa? ¿Dónde está la abuela que los invitó? Alejandro había comprendido por las conversaciones con Daniela que yo era la matriarca organizadora de estos eventos, la anfitriona principal, la responsable de la hospitalidad familiar. Y ahora no, había nadie. Solo 2 adultos confundidos enfrentando finalmente las consecuencias de sus propias decisiones. Mamá, por favor, al menos habla con él. Explícale que ha habido un malentendido, rogó Mauricio por última vez. No hay malentendido, Mauricio. Corté. Hay una realidad que te has negado a ver durante años. Esa realidad es que sin respeto mutuo no hay familia funcional. Colgué. Esta vez apagué el teléfono por completo. Era hora de la siguiente fase. Bajé al centro de negocios del hotel. Era momento de poner en marcha la parte más deliciosa de mi plan. Me senté frente a una computadora y abrí mi correo. Tenía varios mensajes nuevos de la familia de Daniela. El primer mensaje era de Valeria, la hermana responsable con las finanzas. Estimada señora Patricia, acabamos de llegar a su casa y la situación es bastante confusa. Daniela nos dijo que tuvo que salir por una emergencia, pero no entendemos por qué la casa parece deshabitada. No, hay comida, ni preparativos navideños, y francamente, la actitud de Daniela es muy extraña. Podríamos hablar por teléfono. El segundo mensaje era de Alejandro, con un tono mucho más serio. Señora Patricia, respeto que haya tenido que viajar por una emergencia, pero necesito entender qué está ocurriendo en esta casa. Daniela no puede explicar coherentemente por qué la comida que prometió no está aquí, por qué no hay decoraciones navideñas, ni siquiera por qué no sabía que usted se iría. Esto no concuerda en absoluto con la imagen familiar que nos había pintado. Le ruego que se comunique conmigo con urgencia. Perfecto. Era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Respondí a ambos correos con un mensaje cuidadosamente redactado. Estimados Alejandro y Valeria, lamento profundamente la confusión. Me vi obligada a adelantar mi viaje por circunstancias que prefiero no detallar por correo. Sin embargo, considero importante que comprendan la verdadera situación de Daniela y Mauricio antes de continuar con cualquier plan navideño. Los documentos que les envié anteriormente reflejan solo una parte de la realidad financiera. Si realmente desean ayudar a Daniela, les sugiero tener una conversación muy franca con ella sobre sus hábitos de gasto y sus expectativas poco realistas respecto al apoyo familiar. Atentamente, Patricia. Envié el mensaje y esperé.
No tuve que hacerlo por mucho tiempo. 20 minutos después, sonó el teléfono de mi habitación en el hotel. Era la recepción. Señora, tiene una llamada de larga distancia. Un señor Alejandro dice que es urgente. Pásenmelo, por favor. La voz de Alejandro sonaba tensa, pero controlada. Señora Patricia, gracias por tomar mi llamada. Necesito hacerle algunas preguntas directas sobre mi sobrina. Por supuesto, Alejandro, respondí con calma. La escucho. Primero, ¿es cierto que Daniela le ha estado querido, pidiendo que cocine y limpie en todas las reuniones familiares? Así es. Durante los últimos 5 años, cada vez que ustedes han venido o ella ha tenido invitados, yo me encargué de todas las preparaciones. Y cuando nos hablaba de las cenas elaboradas y los eventos perfectos, ¿ella los organizaba o lo hacía usted? Yo planeaba todo desde cero, contesté. Daniela se llevaba el crédito. Hubo un silencio prolongado. Podía oír voces al fondo. Claramente Alejandro discutiendo con alguien. Segunda pregunta. ¿Los estados de cuenta que nos envió son reales? Completamente reales. Los obtuve directamente de los archivos personales de mi hijo. ¿Y Daniela sabe que usted descubrió sus deudas? Hasta hoy, no tenía idea de que yo conocía sus gastos secretos, ni sus mentiras sobre sus ingresos. Ya veo. Su voz se volvió fría como el acero. Una última pregunta. ¿Por qué decidió irse justo en este momento? Porque me cansé de ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. Daniela asumió que cocinaría para 25 personas, sin siquiera preguntarme si estaba disponible o dispuesta. El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente, Alejandro habló, con una mezcla de decepción y rabia contenida. Señora Patricia, mi familia le debe una disculpa. Daniela nos ha mentido durante años. Nos pintó la imagen de una familia próspera donde ella era la perfecta organizadora. Nos pidió ayuda económica para ampliar el negocio de Mauricio, cuando, al parecer, el dinero era para pagar sus deudas por compras compulsivas. Me temo que sí, respondí. Y nosotros, como tontos, estábamos dispuestos a ayudar, creyendo que era una mujer responsable y exitosa, cuando en realidad ha sido usted quien ha mantenido todo funcionando mientras ella se llevaba el mérito. Pero ahora lo sabemos. Y déjeme decirle, en mi familia no toleramos este tipo de engaños. Daniela va a tener mucho que explicar. Alejandro, si me permite una sugerencia, añadí con serenidad, creo que sería beneficioso que Daniela enfrentara las consecuencias naturales de sus decisiones. Ha vivido en una burbuja de privilegios donde otros solucionaban sus problemas. Quizá ha llegado el momento de que aprenda lo que significa ser realmente independiente. Coincido completamente, respondió él. De hecho, tengo noticias que cambiarán su perspectiva de forma drástica. El supuesto apoyo económico que esperaba de la familia para el negocio de su esposo dependía totalmente de que demostrara responsabilidad y transparencia. Después de ver estos documentos y la situación actual, le aseguro que no habrá apoyo alguno. Mi sonrisa se amplió. Lo entiendo, dije, conteniendo la satisfacción. Pero hay algo más, continuó él. Mi cuñado Marco, quien iba a ayudarles con contactos en bienes raíces, también está muy molesto. Al parecer, Daniela le pidió evaluar algunas propiedades para inversión, incluyendo la casa donde usted vive. ¿Sabía algo de eso? No. No tenía idea de que Daniela había llegado tan lejos, ni de que había osado pedir que evaluaran mi casa como si ya le perteneciera. No, Alejandro, respondí con voz firme. No lo sabía. Pues bien, dijo Alejandro con voz firme, Marco está furioso. Invirtió tiempo y recursos basándose en información falsa. Se siente completamente engañado. Y eso me lleva a mi punto principal. Mi familia ha decidido que esta Navidad perfecta se convertirá en una intervención familiar. Daniela tendrá que explicar cada mentira, cada engaño, cada manipulación. Eso era incluso mejor de lo que había planeado. No solo tendría que enfrentarse al desastre logístico de su fiesta, sino que también tendría que rendir cuentas por años de mentiras frente a toda su familia. ¿Y los demás parientes?, pregunté. Todos están al Kelis. Tanto ya, respondió Alejandro. Para la cena de esta noche, toda la familia sabrá la verdad sobre Daniela.
¿Y ella lo sabe? Todavía no dijo, con un tono grave, pero está a punto de enterarse. Pude escuchar gritos de fondo. Las voces se elevaban. Claramente, la tensión en mi casa estaba llegando a su punto máximo. Señora Patricia, continuó Alejandro. Debo colgar para atender esta situación, pero quiero que sepa que mi familia la respeta profundamente por haber soportado esto tanto tiempo y por tener la dignidad de alejarse. Gracias, Alejandro, le respondí. Eso significa mucho para mí. Una cosa más, añadió. Cuando esté lista para regresar, esperamos conocerla como se debe. A la verdadera Patricia, no a la empleada que Daniela fingía que usted era. Será un placer, le dije. Colgué y me recosté en la silla, sintiendo una satisfacción cálida y profunda. En mi casa, el mundo de mentiras de Daniela se desmoronaba pedazo a pedazo, exactamente como lo había planeado. Esa noche, contraté un servicio de chofer discreto para que me llevara a dar una vuelta por mi vecindario, solo para observar desde una distancia segura. La escena superó todas mis expectativas. Había varios autos rentados estacionados sin orden, y bolsas del supermercado tiradas en el porche, claramente abandonadas en medio del caos. Era como ver una telenovela en vivo, solo que 1000 veces más satisfactoria. Mi celular vibró. Era un mensaje de Valeria. Señora Patricia, ¿podría llamarme? Necesito preguntarle sobre unos documentos adicionales. La llamé enseguida. Señora Patricia, dijo con voz tensa, estoy revisando la situación financiera de mi hermana, y es peor de lo que pensábamos. Acabo de descubrir que ha estado usando el nombre y la información de crédito de Mauricio para abrir cuentas que él ni siquiera conoce. Esto podría considerarse fraude de identidad. Esa sí era nueva información. ¿Mauricio lo sabe?, pregunté. Se lo dijimos hace una hora. Está en shock. No deja de repetir que debe haber un malentendido. Valeria, tengo que preguntarle algo delicado, dije, sintiendo cómo me hervía la sangre. ¿Sabía que Daniela le dijo a nuestra familia que yo estaba considerando dejarle la casa y parte de mis ahorros en mi testamento? La pregunta la sorprendió. ¿Qué?, dijo con incredulidad. Sí, eso nos dijo. Nos aseguró que usted planeaba dejarle la casa y una parte considerable de su dinero. Usó esa historia como aval para varios préstamos que pidió a parientes. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Valeria, puedo asegurarle que eso es completamente falso. Mi testamento no incluye a Daniela como beneficiaria de nada. Me lo imaginaba, suspiró, pero ella usó esa mentira para pedir prestados más de 400,000 pesos a unos primos nuestros en Estados Unidos. 400,000 pesos de deuda que supuestamente usted iba a cubrir con su muerte. Era tan retorcido, tan calculado con malicia, que me dejó sin aliento. ¿Cómo está reaccionando Daniela ante todo esto?, pregunté finalmente. Hubo una pausa larga. Está en negación total. Sigue insistiendo en que todo es un malentendido, que usted está vengándose porque se sintió excluida de los planes navideños. Por supuesto, incluso frente a las pruebas irrefutables, Daniela seguía intentando hacerse la víctima. Valeria soltó una risa amarga. ¿Navidad? ¿Cuál Navidad? Daniela pidió pizzas para 25 personas, porque no sabía cocinar otra cosa. Estamos comiendo sobre toallas de papel porque no encuentra los platos buenos, dijo Valeria, con un suspiro cansado. En lugar de celebrar, estamos viviendo la confrontación familiar más intensa de nuestras vidas. Pizza para 25 personas. La ironía era deliciosa. ¿Y qué piensan hacer ahora?, pregunté. Algunos de nosotros nos iremos mañana. Esto no es la reunión familiar que esperábamos, pero varios nos quedaremos para asegurarnos de que Daniela entienda las consecuencias de sus actos. Todos los préstamos familiares serán exigidos de inmediato. El apoyo económico para el negocio de Mauricio se cancela, y avisaremos a otros parientes para protegerlos de futuras manipulaciones. Era justicia poética. ¿Y Mauricio?, pregunté en voz baja. Esa es la parte más triste, respondió Valeria. Creo que de verdad no sabía nada de las mentiras de su esposa. Está devastado, mi pobre hijo, pero también sabía que era la única manera de que abriera los ojos. Valeria, le dije con calma, hay algo más que debes saber. Cuando regrese a casa, y lo haré pronto, haré cambios importantes.
Daniela ya no tendrá acceso libre a mi casa. Habrá nuevas reglas, nuevos límites y nuevas consecuencias para la falta de respeto. Eso suena perfecto, respondió. Es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Colgué y le pedí al chofer que me llevara de regreso al hotel. Mañana sería mi regreso triunfal. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría, pero luminosa. Empaqué mis cosas con calma y me preparé para la confrontación final. Antes de salir del hotel, llamé a mi abogado. Habla Patricia. ¿Están listos todos los documentos que discutimos? Perfectamente listos, señora Patricia, respondió Roberto con tono profesional. Los cambios en el testamento están notariados, la modificación de la escritura de la casa registrada y los nuevos acuerdos de residencia listos para su firma. Perfecto. Nos vemos en 1 hora en mi casa. ¿Está segura de querer hacerlo en Nochebuena? Roberto, no hay mejor momento. Es hora de que mi familia aprenda el verdadero significado de la gratitud. El taxi me dejó a las 10 de la mañana. Abrí la puerta con mi llave y la casa cayó en silencio. ¿Mamá? La voz de Mauricio sonaba incrédula, casi esperanzada. Sí, he vuelto, respondí con serenidad. Apareció primero, con profundas ojeras bajo los ojos. Detrás de él venía Daniela, una versión que jamás había visto antes. Sin maquillaje, con la ropa arrugada, los ojos hinchados de tanto llorar. Luego entró el resto de su familia. Alejandro, imponente. Valeria, sosteniendo una carpeta de documentos. Marco y Evelyn, con los rostros marcados por la decepción. Señora Patricia, dijo Alejandro, extendiéndome la mano con respeto. Es un honor finalmente conocerla. Lamentamos profundamente que haya sido bajo estas circunstancias. El honor es mío, Alejandro, respondí. Y no se preocupe. A veces la verdad necesita salir de manera dramática. En ese momento sonó el timbre. Era Roberto, mi abogado. Gracias por venir, Roberto, dije. Creo que todos estamos listos para la conversación que llevamos años posponiendo. Entró con su maletín, su presencia agregando un peso legal inmediato a la habitación. Buenos días, dijo con voz firme. Soy Roberto Méndez, abogado de la señora Patricia. Tengo entendido que existen asuntos familiares y financieros que requieren aclaración. Daniela se puso aún más pálida. ¿Por qué hay un abogado aquí?, balbuceó. Porque después de 5 años de abuso emocional, manipulación financiera y una falta total de respeto, he decidido que necesito protección legal, respondí con calma gélida. ¿Protección de qué?, preguntó Mauricio, genuinamente confundido. De los intentos de tu esposa de usar mi futura muerte como garantía para préstamos, de sus planes para convencerte de vender mi casa y pagar sus deudas por compras compulsivas, de su uso no autorizado de tu información crediticia. ¿Necesito seguir? El silencio fue absoluto. Daniela se desplomó en el sofá, comprendiendo al fin que su mundo de mentiras se había derrumbado por completo. Roberto, dije, ¿podemos proceder? Por supuesto, respondió él, abriendo la carpeta. Primero, los cambios en el testamento. La señora Patricia ha modificado su voluntad para asegurar que la propiedad de esta casa nunca pueda ser vendida ni hipotecada sin su consentimiento expreso, ni siquiera después de su muerte. La casa será transferida a un fideicomiso familiar que protege los intereses de Mauricio, pero prohíbe cualquier tipo de especulación financiera, explicó Roberto, con voz firme. Daniela comenzó a llorar en silencio. Mauricio lucía impactado, pero también, por primera vez, realmente avergonzado. En segundo lugar, continuó Roberto, las nuevas condiciones de residencia. Daniela ya no tiene derecho de acceso libre a esta propiedad. Cualquier visita deberá ser coordinada con anticipación y aprobada por la señora Patricia. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Mauricio, con la voz temblorosa. Significa que tu esposa ya no puede entrar a mi casa cuando le plazca, dar órdenes sobre mi comida o mi tiempo, ni asumir que seré su empleada doméstica, respondí, mirándolo fijamente. Mamá, yo nunca supe que ella... Nunca supiste, interrumpí. En 5 años, ¿nunca notaste que cada vez que tenías invitados, yo hacía todo el trabajo mientras ella se llevaba el crédito? ¿Nunca te preguntaste por qué tu esposa nunca cocinaba ni limpiaba, pero siempre hablaba de lo perfecta anfitriona que era? Mauricio bajó la cabeza, enfrentando por fin años de ceguera voluntaria.
Alejandro se acercó a Daniela, su voz cargada de decepción paternal. Daniela, nuestra familia te dio oportunidades, confianza y apoyo basados en mentiras. Nos convertiste en cómplices, sin saberlo, de tu falta de respeto hacia una mujer que merecía nuestra admiración, no nuestro desprecio. Tío, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? Lo interrumpió Alejandro con dureza. Mentir sobre tus ingresos, cometer fraude de identidad, prometer herencias que no eran tuyas para ofrecer, tratar a tu suegra como si fuera tu sirvienta. Daniela no tuvo respuesta. Hay una cosa más, continué, mirándola directamente. Vas a devolver cada peso que pediste prestado usando mentiras sobre mi supuesta herencia. Vas a pedir perdón personalmente a cada miembro de la familia al que engañaste. Y vas a aprender a vivir según tus verdaderos medios, no en la fantasía que construiste a costa mía. ¿Y si no lo hace?, preguntó Valeria con serenidad. Entonces, enfrentará las consecuencias legales correspondientes por fraude de identidad y obtención fraudulenta de crédito, respondió Roberto, cerrando su portafolio. Me dirigí a todos los presentes reunidos en mi sala. Durante 5 años, sacrifiqué mi dignidad porque creía que estaba manteniendo unida a la familia. Pero aprendí algo importante. Una familia construida sobre el irrespeto y la manipulación no es una familia. Es una estructura tóxica que lastima a todos los que forman parte de ella. Miré directamente a Mauricio. Hijo, te amo, pero debes decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Uno que permite que su esposa abuse de su madre? ¿O uno que defiende el respeto y la honestidad dentro de su familia? Finalmente, miré a Daniela. Y tú debes decidir si quieres ser una adulta responsable, que enfrenta las consecuencias de sus actos, o seguir siendo una niña manipuladora, que espera que los demás resuelvan los problemas que ella misma crea. El reloj marcó el mediodía de la Nochebuena. Ahora, dije, con una sonrisa que había guardado durante meses. Los que deseen quedarse a una Navidad basada en la honestidad, el respeto y la verdadera gratitud son bienvenidos. Los que prefieran seguir viviendo entre fantasías y manipulaciones pueden irse. Por primera vez en 5 años, tenía el control total de mi casa, de mi vida y de mi futuro. Y nunca había sentido una libertad tan inmensa. Esta Nochebuena entendí que la paz no se pide, se construye con límites y dignidad. Gracias por estar aquí y por escuchar mi historia. ¿Alguna vez viviste algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantará leerte en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte este video para que llegue a quien lo necesite. Cuéntame también, ¿desde dónde nos estás viendo? En Bóveda Historias de las Abuelas, no solo contamos historias, sanamos juntos.